Saludos, profe Galarza. Muchos nos preguntamos si estallará la Tercera Guerra Mundial o solo quedará en rumores y cómo hemos llegado a esta situación compleja. Para responder a tal incógnita no es necesario retroceder mucho, basta con llegar al siglo XIX. Como ustedes saben, en 1860 estalló la Guerra de Secesión, llamada así a la Guerra Civil de Estados Unidos. Vamos a analizar, para responder esta pregunta, analizando a Estados Unidos. Abraham Lincoln prometió la liberación del esclavo y cuando fue elegido presidente, la zona sur se separó de la zona norte, nombraron presidente a Jefferson Davis y el norte con Abraham Lincoln inició la guerra. Curiosamente en Europa, Lincoln para algunos personajes fue comparado con un Robespierre, exageradamente por supuesto. La guerra civil en Estados Unidos, que dejó muchos muertos, en vez de debilitarlo, lo fortaleció. Eso es lo increíble en Estados Unidos. Lo que fue una debilidad lo convirtió en una oportunidad. La zona sur se desarrolla en Estados Unidos y con los gigantes de la industria, Estados Unidos se consolida como una potencia emergente. Con Theodore Roosevelt, Estados Unidos está a puertas de ser una potencia mundial. Adquiere Hawái, adquiere Alaska, y el rostro de Theodore Roosevelt será inmortalizado en la roca de Rushmore. Su sobrino será Franklin Roosevelt. Bien, en el mismo siglo XIX, en 1870, dos naciones europeas se unifican. Italia, gracias al papel de Garibaldi, Mazzini y Cavour, surge como un reino gobernado por Víctor Manuel, y también surge Alemania. Pocos recuerdan, en otra ocasión analizaremos este tema porque es importantísimo, pocos recuerdan que Alemania fue dividido en 40 estados después de la Guerra de los 30 años que fue en el siglo XVII por motivos religiosos. Alemania fue desmembrado en 40 partes y el corazón de Alemania era Prusia, le decían la pequeña Alemania. Allá por 1860 Bismarck fue nombrado canciller, el canciller de hierro, y como él dijo, a sangre y hierro unificaré a Alemania. Y tras la guerra entre Prusia, la pequeña Alemania, contra Francia, una guerra inevitable, porque la rivalidad entre Prusia, que era la pequeña Alemania, y Francia es como en el Pacífico entre Chile con Perú. Claro, Chile sería Francia, Chile sería Prusia, Perú sería Francia. Bien, Prusia gana a Francia y en París proclama la unificación alemana y el Segundo Reich. En una carta que envía Disraeli, primer ministro inglés de la reina Victoria, él sostiene que el acontecimiento más importante de finales del siglo XIX, incluso de todo el XIX, es no la revolución industrial número 2, sino la unificación alemana. Disraeli no se equivocaba. En 1879, Disraeli y Bismarck se reúnen casi en secreto para tratar asuntos geopolíticos y mundiales. Curiosamente es el año de la guerra del salitre o del Pacífico entre Perú con Chile. Eran años amistosos entre Alemania e Inglaterra. Inglaterra tenía que entender que Alemania estaba en su momento. Era la época de Bismarck más que de Disraeli. Bien. Empezó la paz armada después de la guerra franco-prusiana. Francia deja de ser un imperio, el imperio de Napoleón III, y se convierte en la Tercera República, pero no deja de ser la segunda potencia colonialista. Inglaterra fue la primera potencia mundial con la era victoriana. Victoria había asumido el gobierno desde 1837. Su tío Eduardo IV, al no tener hijos, le da la corona a los ingleses. El inglés es bien práctico en ese aspecto. Con Victoria se da toda una época, ¿no? La era victoriana, la abuela de Europa. Es la época del romanticismo, es la época del realismo, de Charles Dickens, de Darwin. Una época fascinante para Inglaterra. Pero Inglaterra se desgasta, empezando el siglo XX, y en el contexto de la paz armada, que empezó, repito, en 1871 hasta 1914, se forman dos bloques, la Triple Entente entre Inglaterra y ya no Alemania. Ya había muerto pues Disraeli, el ministro inglés, ya había muerto Bismarck. En el caso de Alemania, el Kaiser, el emperador Guillermo II, asume el gobierno, ya los cancilleres son simplemente instrumentos del emperador, y en el caso de Inglaterra, George Lloyd es quien toma el papel importante previos a la Primera Guerra. Se forma la Triple Entente entre Inglaterra, o si quiere usted Reino Unido, con Francia y Rusia. Rusia, previos a la Revolución Rusa, también
tiene un papel importante con Nicolás II Romanov. Bien, se forma la Triple Entente versus la Triple Alianza entre Alemania, de Guillermo II, el Imperio Austrohúngaro, de los Habsburgo, y de Italia. Pero Italia le reclama a Austria que le devuelvan parte del mar Adriático y algunas ciudades. Como Austria no le devuelve a Italia lo que reclamaba, por eso cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Italia se mantiene neutral. Y cuando iba en el primer año de la Primera Guerra Mundial, Italia ataca a su antigua aliada, que era la Triple Alianza. Termina la Primera Guerra Mundial y, como ustedes saben, el ganador fue la Triple Entente. Estados Unidos sí o sí tenía que participar porque era la oportunidad para que sea la nueva potencia mundial. Inglaterra reconoce que es el momento de Estados Unidos y con la Segunda Guerra eso queda claro. En el Tratado de Versalles, ¿qué pasó? Porque no se ha analizado como debe ser el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles pone fin a la Primera Guerra. ¿Qué pasó? Los cuatro grandes dirigen la geopolítica ahora. Estados Unidos con Wilson, Francia con Clemenceau, Inglaterra con George Lloyd e Italia con el ministro Orlando. Pero Japón, que apoyó a la Triple Entente en la Primera Guerra, pocos saben eso, China también apoyó a la Triple Entente. China y Japón apoyó a Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Rusia se retiró de la Primera Guerra. Japón pensó que iba a recibir, vamos a decir, buen trato y gratificación, pero no, le pusieron en una posición de atrás. Italia tampoco recibió un buen trato, incluso se publicó un libro que se titula Italia no recibe migajas. Los más beneficiados de la Primera Guerra se puede decir que son Francia, Inglaterra y sobre todo Estados Unidos. Eso molestó a Italia, por eso Italia se une con Hitler y forman el eje. Y Japón, como no tuvo un trato preferencial, se une también con Alemania. Surge el eje después de la Primera Guerra, pero los viejos socios de la Triple Entente seguirán siendo los aliados. Estalla la Segunda Guerra Mundial y como Rusia ya se había convertido al socialismo con la revolución bolchevique de 1917, a Rusia no le quedó más que luchar contra Alemania, a pesar de que habían firmado con Hitler el pacto de no agresión. Y Hitler, para variar, traiciona a Stalin. La pregunta es si Stalin en verdad habrá creído en Hitler cuando firmó el pacto de no agresión. Yo no creo. Bien, estalla la Segunda Guerra, los grupos son los mismos, la Triple Entente ahora son los aliados, y es muy parecido el eje con la antigua Triple Alianza. Termina la Segunda Guerra y ahora sí Inglaterra y Francia están muy débiles. Ni siquiera pueden ocupar la zona oriental de Alemania. Alemania estará dividido en dos. Y las nuevas potencias son Inglaterra con la Unión Soviética. La Unión Soviética se llama así desde 1922. Hemos entrado a la Guerra Fría. La división de Alemania es también el reflejo de la división del mundo. En la Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos, capitalismo versus comunismo. Pero también estallan otras revoluciones, como la Revolución China. Pocos saben que la Revolución China tiene dos fases. La revolución del Kuomintang de 1911 de Sun Yat-sen antes de la Primera Guerra, donde las potencias europeas como Francia e Inglaterra apoyan a Sun Yat-sen para que China sea una república democrática, cosa que lo logró. Pero como China tampoco tuvo un trato preferencial, como no lo tuvo ni Japón ni Italia, China radicaliza su revolución y en la segunda fase emerge Mao Zedong o Mao Zedong y crea el Partido Comunista. En plena Guerra Fría, triunfa Mao Zedong sobre Chiang Kai-shek, que era sucesor de Sun Yat-sen, y Mao, con el apoyo de Rusia, consolida el comunismo en China, la República Popular China. Y para que China tenga rivales, Francia, Inglaterra, Estados Unidos apoyan a Chiang Kai-shek para que gobierne Taiwán. Hoy, la zona entre Taiwán, la China nacionalista y la China republicana de Xi Jinping está en una gran tensión. Y muchos creen que ahí va a ser la próxima Tercera Guerra Mundial. Regresamos con el tema. Pocos también saben que China, para que sea una potencia, pasó por muchas fases. La revolución del 49 de Mao Zedong, el gran salto adelante que fue un fracaso, la intención era industrializar a China, luego la revolución del 68 y tuvo que llegar Deng Xiaoping en el 80 para que abra mercado. Entonces lo de China ha sido todo un esfuerzo, yo diría de hasta un siglo, para que sea una potencia mundial.
termina la Guerra Fría, como todos saben, la URSS se descompone, termina siendo Rusia, la perestroika de Gorbachev no funciona, menos el glasnost, y entonces este es el nuevo escenario. Ya el mundo no se divide en países del primer mundo, que son los capitalistas, ni países del segundo mundo, que son comunistas, no, sino en el G7. Cuando se descompone la URSS y cae el comunismo, y muchos países del bloque oriental de Estados Unidos, que en la Guerra Fría eran comunistas, como Rumanía, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, dejan de ser comunistas y se vuelven capitalistas, pareciera que la hegemonía de Estados Unidos iba a ser eterna, ¿no? El famoso gobierno de los 1000 años. Pero duró poco. En el 2001, el atentado a las Torres Gemelas, y 2001 es siglo XXI. Y en el siglo XXI, China ya se asomaba como potencia mundial. Aparece Putin en el 2000, hasta ahora sigue gobernando, y Rusia empieza a levantarse. Estados Unidos crea el G7, el grupo de los 7 países más industrializados del mundo y democráticos. En esa época era Estados Unidos 1, Japón 2, Alemania 3. Alemania se unifica, dicho sea de paso, rompe el muro de Berlín. Inglaterra, cuarta potencia mundial de G7, Francia 5, Canadá 6, Italia 7. Con Rusia sería G7 más 1. Con China, G7 o G8 más 1. Entonces se va formando lo que hoy conocemos. Corea se dividió en dos en plena Guerra Fría. La Guerra Fría es el periodo donde Estados Unidos y la URSS rivalizaban, 1945 hasta 1991. Corea es aliado de Rusia, no es para menos, comunista. Rusia deja de ser comunista cuando cae la URSS, pero no deja de ayudar a los comunistas. Por eso hoy existe el bloque de Rusia con sus amigos comunistas, pero Rusia no es comunista. Los amigos de Rusia son China, Corea del Norte, que es comunista, Irán, que no es comunista, y por supuesto en América, Cuba, Venezuela y hasta cierto punto Bolivia. Se va formando entonces ese mundo complejo que hoy nos advierte una tercera guerra. Hoy el bloque es, aceptémoslos, Rusia, China, Irán, Corea del Norte. Y el otro bloque es casi igual que los aliados, Estados Unidos. Ya no diríamos Francia, ya no diríamos Inglaterra, sino de repente el bloque occidental de Europa, que incluye por supuesto a Alemania. La Alemania ahora está con Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la OTAN en todo caso. Y bueno, esto de la guerra de Ucrania hace más complejo la geopolítica. Entonces, es probable que si estalla una guerra, el bloque sería de los países europeos, como una vez más Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, con otros anglosajones. Llamo anglosajones a los países que hablan inglés: Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá, Australia, contra los países que hemos hablado: Rusia, China, Corea del Norte e Irán. La pregunta de repente que ahora asome es: ¿y la India qué posición tendrá? Para muchos decisivo para que la tercera guerra mundial o se evite o estalle. ¿Qué posición tomará la India? Esto por supuesto que seguirá siendo tema para otros contenidos, y yo dejo esa pregunta: ¿qué posición tomará India? Porque la de Rusia y los mencionados ya está bien claro, y lo del tema de Ucrania hace que esto sea más crítico. Pero bueno, si estalla la tercera guerra mundial, creo que la siguiente pregunta sería, en caso estalle la tercera guerra mundial, la pregunta sería si va a ser tan desastrosa como fueron las dos primeras guerras, o de repente la tercera guerra será tan rápida que ni sabremos que hubo una tercera guerra. Hasta aquí un análisis de la geopolítica mundial y cómo hemos llegado a esta situación. Permiso, nos vemos. Gracias.